¿Qué haces, Mayenka? Buenas, ¿Cómo es? buenas. Hola, por fin se nos da otra vez este lujo. Qué cuestión, ¿eh? Teníamos la segunda parte, pero bueno, mira, cada cosa a su Se hizo tiempo, ¿no? esperar. Porque este tema me parece, Mario, que, bueno, yo no sé si presentarte, te hago una breve intro. Mario es filósofo, cabalista, un gran pensador, que para mí es un lujo, lujo, lujo tener de amigo en mi tribu del alma. Es la segunda parte de un vivo que bueno, tuve muchas, muchas, muchas preguntas, ¿no? Y como mucha inquietud generó este tema, y por eso sentí esta necesidad de poder volver a conversar sobre este tema contigo las veces que haga falta, ¿no? Porque me parece que es un temón. Así que, bueno, Mario, te cedo la palabra. ¿De qué estamos Bueno, hablando cuando hablamos de vacío? bueno, en primer Otra lugar, vez. gracias. Gracias por la invitación. La verdad, un placer muy grande nuevamente estar contigo. Y bueno, el tema del vacío, yo creo que es un tema muy, muy vigente y lo será, digamos. Yo creo que el problema es que lo será y hay que tratar de, como una especie de cirujano del alma, como yo lo llamo, tratar de mirar bien de qué estamos hablando, porque si nos perdemos en el diagnóstico va a ser difícil un tratamiento. Entonces, Vale. lo primero para mí que hay que mirar qué es el vacío, porque el vacío no es depresión, el vacío no tiene que ver con el sufrimiento, tiene unas características muy especiales, puede terminar en el sufrimiento, pero en principio no es el sufrimiento, porque estamos hablando del sinsentido de la vida. Entonces, cuando hablamos del sinsentido de la vida, la persona puede estar operando en el mundo cotidiano, sentir un vacío en su interior y que nadie en el alrededor pueda detectar este vacío, porque no aparece como una depresión, no aparece ningún síntoma que la sociedad, y por ese motivo grave problema el del suicidio juvenil, que cada vez está aumentando más, donde muchos de los padres cuando sucede esto dicen qué ha pasado, porque no No se teníamos entera. ningún tipo de síntoma o de advertencia de esto. Y Ujú. entonces, cuando estamos hablando de vacío existencial, estamos hablando de una especie de silencio total del alma porque no comprende algo. Lo que pasa es que la falta de comprensión, ¿por qué aparece? Porque nosotros siempre que intentamos comprender algo relacionado con la materia o con nuestra vida en la superficie, utilizamos la mente racional, lo cual es muy bueno, porque imagínate no utilizar la mente racional para hacer un tren. Todos los trenes estarían chocando entre sí, o si no podríamos utilizar la mente racional para construir un puente o un edificio, se Ujú. estarían cayendo todas las cosas abajo. Por lo tanto, nuestra mente racional es muy importante, alcanzó la tecnología, alcanzó ciencias que controlan en cierto modo la naturaleza, los cálculos que hacen los ingenieros tienen que ver con todo esto, y la mente racional, con el tiempo, yo diría con los siglos, se fue apropiando del alma, a tal punto que lo que hoy llamamos psicología no tiene que ver con su origen, que era el análisis del alma, sino que quedó reducido al análisis de la mente. En cierto modo, la mente racional se fue apoderando de prácticamente todas las áreas de control, pero el tema del vacío se le quedó demasiado grande. Es decir, la mente no puede, la mente racional, comprender el tema del vacío. Por lo Totalmente. tanto, la mente racional puede comprender todo lo que tiene que ver con la terapia psicológica, es decir, que los terapeutas y todas las escuelas de psicología avanzaron en comprender los bucles mentales, los sistemas de defensa, todo esto, toda la relación de la sexualidad, la represión freudiana, todo esto se fue avanzando y creo que realmente se avanzó muchísimo. Pero el vacío quedó totalmente ajeno a todos estos avances. Total. Es decir, hay un escrito de 1928 del propio Freud, donde dice que hay una melancolía que no tiene objeto ninguno, que no se relaciona con nada, y que él no puede llegar a entender cómo el melancólico parece que perdió algo y no sabe que perdió.
Es decir, en realidad, prácticamente ese escrito que tiene Freud es como diciendo, yo ignoro completamente qué es lo que Total. perdió qué es lo que perdió el melancólico. Claro, ¿qué está buscando? ¿Cuál es la añoranza, no? Porque es Claro, una añoranza del alma. así es. Entonces ahí ya él, que lo veía todo a nivel médico mental, dijo, yo aquí no Me comprendo nada. rindo. Y me Mm. parece muy bien que se haya rendido, porque después vino Víctor Frankl y se dio cuenta de que había que construir el sentido de la persona, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿con qué nos encontramos hoy? Nos encontramos con ni con la explicación de Freud que llega hasta donde llega, que me parece muy interesante, pero llega hasta donde llega, ni la explicación de la logoterapia, porque la logoterapia era crear el sentido en condiciones adversas. Mm. Recuerda que Víctor Frankl pasó el Holocausto. Pero lo que estamos hoy viviendo es el sinsentido en condiciones favorables. Y esto es lo dramático del asunto. Tal. Es decir, lo dramático del asunto no es construir un sentido en condiciones adversas, porque en las condiciones adversas, probablemente por una resistencia y voluntad biológica, nosotros creamos un sentido, porque es el sentido de supervivencia. Entonces, en Exactamente. condiciones adversas, claro que construís el sentido, porque el sentido de supervivencia te mantiene. Ahora, Ujú. en condiciones favorables, las condiciones favorables son las más desfavorables, porque en las condiciones favorables no aparece la construcción del sentido para enfrentar la supervivencia, porque Claro, la supervivencia está asegurada. total. Entonces, como la supervivencia está asegurada, empieza la persona a tratar de, desde el punto de vista racional, desde la mente, a obtener resultados en el campo de la materia. Entonces dice, bueno, yo quiero un perrito, tiene el perrito, quiero la casa, tengo la casa, quiero la pareja, tengo la pareja. Y al final tiene la foto, ¿no? La pareja, el perrito, la casa, el auto. Pero cuando termina de armar la foto familiar, puede también poner un gatito si quiere, pero cuando termina de poner la foto familiar, dice, ¿qué sentido tiene mi vida? Tal Porque, cual. porque yo ya armé esta foto familiar. Esta foto Ujú. familiar es la foto del condicionante que mi madre, mi padre, mi abuelo, todos quisieron que yo arme esta foto. Tal. Entonces yo armé la foto, se la dejé a mi madre y a mi familia, ahí tiene la foto, pero yo sigo vacío. Entonces, claro, Tal. la cosa se vuelve realmente muy complicada, porque la mente Sí, apostó. incluso, perdón, no, pero incluso lo que veo en los jóvenes sobre todo es que ya ni siquiera tienen mucho interés de armar la foto, que eso es bastante grave, A ¿no? ver, el tema es el siguiente, la foto en realidad nos entretenía a nuestra generación durante 20, 30 años. Es decir, nos entretenía porque teníamos que trabajar para llegar a esa foto. Entonces, Exacto. podríamos decir que tendríamos una ventaja porque la superficie nos entretenía y llegábamos al vacío a los 40, 45, 50. La gente joven, ya como tú dices, no va a crear la foto, tiene una ventaja con respecto a nosotros que ya no va a ser entretenida durante 20, 30 años para llegar a esa foto, pero tiene la desventaja de tener todavía una personalidad muy débil para enfrentar el vacío. Es decir, nosotros tenemos Exacto. una ventaja. La ventaja es que tenemos 30 años para armar la foto que nos entrenó de alguna forma para cuando llegó el vacío, bueno, tenemos unas herramientas, por lo menos para volver a lo superficial. Es decir, si no logramos comprender qué pasa en el vacío, y bueno, volvemos otra vez al auto. Pero ellos directamente, la nueva generación, siente eh, el vacío y siente lo que nosotros sentimos a los 45, 50, ahora a los 20, a los 15. Entonces, Exacto. claro, la velocidad de los acontecimientos hacen que la situación sea realmente, bueno, cuidado, aquí hay que poner todas las herramientas al servicio de saber dónde nos encontramos, qué es lo que está pasando, qué características tiene este vacío. Y yo creo que lo ventajoso de esto es que existe un gran acercamiento al mundo espiritual desde la gente joven. Es decir, yo cuando empecé a dar clases de Kabbalah hace más de 20 años, te puedo decir que la media era de 45 a 50 para arriba. Y hoy ha cambiado mucho la edad de la gente que se acerca a la espiritualidad. Hoy tenemos gente de 25, de 30, de 20. Es Ujú. decir, hay una ventaja en que hay una generación que se da cuenta antes de la trampa del entretenimiento de la superficie, pero Exactamente. con la desventaja
como ya estaba explicando, de que no tiene una identidad totalmente construida para aguantar ese vacío. Por lo tanto, ¿qué nos queda? Bueno, nos queda entrar en el vacío, es decir, en saber cuál es la naturaleza del vacío, de qué se trata el vacío, porque cuando uno habla del vacío, ¿de qué habla? A ver, los cabalistas analizaron el universo, y el universo es un gran vacío, es decir, lo que nosotros llamamos en ciencias Big Bang, o en hebreo el Tzimtzum, es la retirada de Dios del infinito, la autorretirada, y por lo tanto la creación del universo. Quiere decir que todo el universo está vacío. Es decir, una botella para que yo la pueda llenar de agua tiene que estar vacía. Un vaso para que yo lo pueda llenar tiene que estar vacío. Una mesa para que yo le pueda poner cosas arriba tiene que estar vacía. Quiere decir que si tú te pones a pensar, la naturaleza de lo que existe en el universo, para que cumpla su función tiene que estar vacía. Es decir, para que mi estómago cumpla su función de que le entre alimento, tiene que estar vacío. Si está lleno no puede entrar más alimento. Si la mesa está llena, no la puedo utilizar, tiene que estar vacía. Quiere decir que desde un punto de vista, contemplando la naturaleza y la creación de la cultura, todo tiene que estar vacío para que cumpla su función. Nosotros también tenemos que estar vacíos para cumplir nuestra función. Lo que pasa es que cuando la mente viene a definir ese vacío, es donde choca la mente y se desespera con ese vacío, porque la mente no opera vaciándose, la mente opera llenándose. Entonces, la mente quiere más, la mente quiere vaso, quiere mesa, y después no sabe qué hacer con la mesa, no sabe qué hacer con el vaso. La mente es acumulativa, cuantitativa. Y el alma es cualitativa. El alma lo que busca es calidad, no cantidad. Pero estamos acostumbrados al sistema mental, es decir, a la cuestión de la cantidad. Y esto hace que la sociedad de consumo consuma cada vez más por una cuestión de cantidad, ¿no? Cada vez la gente tiene más cantidad de cosas, pero cada vez tiene menos tiempo para ponérselas. Con lo cual, también hay un drama en la materia. La materia ya no responde más a la necesidad espiritual de la gente, a la necesidad interior. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El alma va corriendo los velos. Entonces, primer velo, la materia. Bueno, te sacaste el velo de la materia. Segundo velo, la familia y todas las relaciones. La dependencia en las relaciones. Te sacaste el velo de la dependencia en las relaciones. Bueno, llegaste al tu yo interior, tu yo esencial. También te sacas el velo del yo esencial y ahí la nada. Entonces, claro, ¿cómo la nada? ¿Cómo no hay nada ahí? Yo sacaba los velos para llegar a la esencia y la esencia es vacío. Entonces, ahí la mente dice, no, me vuelvo otra vez a todas las vestimentas anteriores, a la materia, a la familia y al yo, que me cubra. Sí, pero que ya no hay retorno, en realidad. Es un intento de retorno, porque ya no hay retorno. No, una vez que llega uno a este lugar... ahí, cuando llegaste a ese lugar, sí, pero te puedes escapar. Llegaste a ese lugar, pero te puedes escapar, porque el problema es que para cuando entras ahí, o lo que uno debería hacer por la experiencia de los sabios, es decir, por la experiencia de los sabios y luego nuestra propia experiencia ya, ¿no? Es meterte ahí con todo. Es decir, cuando entras en la noche oscura del alma, es entrar en la noche oscura hasta que amanezca. La gente no espera el amanecer, sale corriendo a la noche oscura. Entonces lo que hay que hacer es entrar en la noche oscura del alma, entrar a tope, y lo que va a suceder, Mayenka, va a ser algo muy curioso. Cuando uno se levanta a la noche, se levanta con toda la oscuridad, absolutamente no ve nada, se puede caer. Pero lo que sucede, a medida que vas abriendo un poco más los ojos, que vas viendo formas tenues en la oscuridad. Digamos que vas viendo algo de luz en la oscuridad a tal punto que terminas viendo dentro de la oscuridad. Totalmente. A pesar de que está oscuro. Sí. Entonces la pregunta es, ¿por qué cuando uno se levanta está todo oscuro, no ve nada? Y a medida que la vista se va mirando lo tenue, entonces lo mismo pasa a nivel del alma con la noche oscura del alma. La noche oscura del alma deja de ser oscura en un momento, hasta que nosotros comprendemos la función del vacío. Es decir, hasta que nosotros comprendemos la función del vacío se va a mantener oscura. Y a medida que vamos comprendiendo que ese vacío está para ser llenado transitoriamente, no como resultado, sino como experiencia de vida, como un proceso
proceso permanente de crecimiento, donde no hay que tenerle miedo al abismo, porque al final, mira, cuando uno se encuentra ese vacío, en realidad es como una percepción de muerte, porque si ahí no hay nada, entonces ya estoy sintiendo la muerte en cierto modo, porque estoy sintiendo que ahí no hay nada, aunque en la muerte hay algo, todavía ese vacío es peor, porque en realidad en ese vacío es como la nada, no puede no haberlo nada. Bueno, es el Y esa famoso nada, ataque de pánico, ¿no? El claro, no, ataque pero de pánico. esa nada tiene su función, esa nada es valorar que ese vacío me pueda transmitir, que es un instrumento. Es decir, el vacío es la esencia. Lo que pasa es que si yo el vacío lo defino como nada, estoy ante un problema. Claro, nada como resultado, pero todo en cuanto a proceso. Es decir, porque el vacío es el proceso por donde entra la energía. Entonces, imagínate la siguiente situación. Yo leo algo, me lleno, pero luego doy una clase, me vacío. Quiere decir que al final otra vez me siento vacío. Otra vez siento que tengo que leer otro libro. La pregunta sería, ¿pero para qué voy a leer otro libro? Si ya leí el anterior, no, porque ya me vacié, ya lo integré, ya impartí la clase. ¿Por qué quiero leer otro si con este que ya leí me ha llenado? Fíjate lo que hacen las religiones, ¿no? Toman un libro y se han llenado. ¿Cómo te has llenado de un libro? Es imposible llenarte de un solo libro. Te llenas de un libro, te descargas porque estás dando ese conocimiento o esa clase y pasas a ser un instrumento del universo. El problema es el egoísmo del yo en creer que uno es un fin en sí mismo. Este es el problema. Es decir, el fin en sí mismo es voy a estar lleno y todo para mí, recibir para retener. No, tú no recibes para retener, tú recibes para dar. Totalmente. La gente que no lo entiende, recibe para retener, porque quiere construir el cuadrito de que hablamos al principio. No, tú tienes que recibir para vaciarte, porque en la medida en que te vacíes, vas a recibir más. Entonces, si no entendemos el proceso de dar y recibir, y solamente creemos que es recibir para retener, estamos ante una situación terriblemente antinatural. Es decir, lo que plantea la Cábala es que al vacío hay que entenderlo en su naturaleza. Y la naturaleza del vacío es que las cosas se muevan en el vacío. Otro problema que tiene la espiritualidad. La gente habla de paz interior. Ok, todos hablamos de paz interior, yo también hablo de paz interior. Pero ¿qué es la paz interior? La paz interior no es un estado estático sin movimiento. Tiene que haber un movimiento continuo mientras hay paz interior. La gente cree que la paz es los cementerios, la Pax Romana, donde las legiones mataban a todos. Eso no es la paz interior. Entonces, paz interior con movimiento. La gente está buscando, bueno, me voy a jubilar y voy a lograr la paz definitiva, pero que usted se va a morir, va a lograr la paz definitiva, y después de muerto tampoco va a tener mucha paz. Así que, ¿usted qué es lo que quiere? Entonces, también yo diría de que hay conceptos, hay percepciones que hay que cambiarlas, hay que modificarlas. Bueno, el otro día, te voy a hacer una analogía, el otro día estábamos en una comida y yo planteo la pregunta, a mí me gusta siempre en las comidas con amigos, plantear un tema para que todos podamos hablar, ¿no? Y que todas podamos expresarnos. Y les pregunté a todos qué era la abundancia para cada uno, ¿no? Y fue fascinante. Estuvimos 3 horas, ¿no? O sea, se armó un debate maravilloso. Y una de las personas empezó a hablar del ego, ¿no? Y de que él sentía que tenía mucho ego y que tenía que romper su ego y que tenía que pulverizarlo y que Buda decía que quien menos necesita. Y de repente dije, wow, cuántos conceptos tenemos sobre las cosas, hasta que en un momento le pregunté qué es lo que para uno es, ¿no? ¿Qué es lo que para vos es verdaderamente la abundancia? Y en ese momento me vino esto que decís de la paz versus me tengo que morir. Estoy dando un vivo, perdón, disculpe, no, me está entrando gente. Me vino la palabra yo soy, ¿no? Me vino la palabra yo soy. Cuando uno se conecta con esto que tiene que ver con la espiritualidad, con el yo soy, este yo soy incluye todas las cosas, Entonces, el concepto de vacío en ese momento no es atemorizante, porque es dinámico, es como un toroide, ¿no? Donde todo el tiempo hay una información que está en movimiento, y uno es un canal, está fluyendo algo a través nuestro. Entonces, hay dinamismo permanente, dinamismo, ¿no? O sea, me pareció como
esto interesante en relación a los conceptos que tenemos de las cosas, ¿no? A las ideas, porque esto es lo que nos aterra, Totalmente. ¿no? Entonces el vacío. No, a ver, el término que nosotros utilizamos en hebreo es yo estoy siendo, no hay soy, porque en hebreo no hay presente perfecto. Tal cual. Porque presente perfecto implica, lo decía Rabbi Isaac Itzhak Ginsburg, un gran cabalista todavía vivo en Galilea, actualmente en Safed, que cuando uno dice yo estoy, no está. Y cuando dice me encuentro en el camino, sí está. Estás cuando estás en la dinámica y cuando estás paralizado no estás. Entonces, por ese motivo a mí me encanta el hebreo porque yo estoy siendo. Cuando aparece mal traducido el texto de Dios que dice yo soy el que soy, eso está mal traducido del hebreo. En hebreo dice estoy siendo lo que estoy siendo. Es decir, no hay un soy, porque un soy es un corte definitivo. Cuando nosotros estamos diciendo yo soy, estamos cortando la realidad, y mientras hay un flujo de tiempo y espacio que sigue, yo tengo la pretensión de haberlo cortado según lo que yo... Fíjate lo que hace toda religión. Está bueno, me gusta, me encanta eso, sí. Toda religión en general se basa en un corte histórico. Es decir, si tú tomas el cristianismo, dices antes de Cristo y después de Cristo, hay un corte. Es decir, el soy es el año 0, que sería el -6. No me quiero meter aquí en problemas históricos. Cada grupo religioso tiene como en el calendario cortes dentro. Y nadie se da cuenta que en realidad la espiritualidad es totalmente dinámica. Y que la religión de un cristiano del siglo IV no es la del siglo XXI, ni un judío del siglo II, es la del siglo XXI. Porque hay una dinámica permanente que va cambiando. Entonces, claro, esos cambios nosotros muchas veces no comprendemos de dónde vienen y provienen del vacío. Es decir, es el vacío el que produce los cambios. Cuando tenemos una idea creativa, ¿de dónde viene? De un ahuecamiento que hemos realizado para que esa idea creativa pueda ingresar del universo. Es decir, esa idea que estaba flotando en el universo, yo me ahueco, abro, y entonces gracias al vacío viene esta idea creativa. Quiere decir que te diría que toda la creatividad es el ahuecamiento que hemos hecho como civilización para abrir nuestra mente y que entren estas ideas. La gente, y cuando digo la gente, todos nosotros, desde un punto de vista mental, buscando zonas de seguridad, buscando presentes perfectos, cortes en la realidad, porque cuando nosotros tenemos una respuesta que corta la realidad, nosotros nos sentimos seguros en ese concepto. Porque lo que te da la respuesta, porque la pregunta es ¿por qué tenemos esta dualidad interior? Porque nosotros por una parte queremos mucha seguridad y por el otro lado queremos crecer con mucha creatividad. Porque la pregunta es que todos tenemos un ser creativo y por otro lado todos tenemos un ser muy conservador, que queremos conservar lo que tenemos o lo que somos. El ser conservador lo que te está diciendo es busca una zona de seguridad porque el ser demasiado creativo te va a terminar con tu identidad. Entonces, ¿dónde está el desafío del vacío? El desafío del vacío es que por ese vacío van a entrar las ideas que tú no las tenías registradas, que están en el secreto. Nosotros en la Cábala hablamos de Sod. Esas ideas que están secretas, que todavía no han entrado en ti, que tu alma las va a captar, que van a ingresar, y en el momento en que esas ideas entren, cuidado, porque el vacío produce tu cambio de identidad. Entonces, claro, aquí viene la colisión. Total. Aquí viene la colisión. Ahí pero ese es el punto clave, ¿no? Aquí, la identidad, ¿referida a qué? Ahí. Porque eso es lo que es el gran conflicto, ¿no? Ahí es el gran conflicto, ahí está la colisión. Cuando la mente dice, de ninguna manera voy a cambiar mi identidad, y cuando el alma dice, desde el vacío estoy recibiendo información. Y entonces ahí en el interior de la persona hay un remolino, que no te puedo explicar lo que es ese remolino, porque están las fuerzas, yo llamaría conservadoras de la personalidad, que quieren la zona de seguridad, que quieren el control, que quieren poner la ropa simétrica, y que la toalla esté simétrica. ¿Por qué la mente quiere ese control? Y mientras tanto, a partir del error viene la creatividad. Mira,
si tú empiezas a pensar, no sé, ¿cómo nació el helado? Fue un error de un cocinero, me parece, en Francia, que al tipo se le enfrió demasiado no sé qué postre. Sí, Entonces sí. tú te pones a pensar y dices, wow, qué error. Gracias a un gran error de un cocinero nació el helado. Bueno, no estamos hablando de error, porque errores no hay. Error era Ujú. porque querían hacer no sé qué postre. Pero en realidad el helado nació por la creatividad de algo que parecía error sobre el paradigma anterior, pero que no fue error, porque ahora estamos todos con las heladerías, y ahora no es un error, ahora es algo muy ortodoxo en la sociedad que vivimos. Por lo tanto, la apertura al aprendizaje, la apertura a lo nuevo, la apertura a lo desconocido, a lo secreto, el ampliar ese vacío, no todas las almas están dispuestas, no todas las personas están dispuestas a hacer ese trabajo. La espiritualidad no es para todas las personas. Hay personas que no pueden abrirse, hay personas que quieren vivir en una zona de seguridad, hay personas que decidan sufrir, prefieren Total. la zona de seguridad sufrir, prefieren Ujú. la zona de seguridad a cualquier cosa. El único problema de este tipo de personas es que hacen sufrir a los demás. Ujú. Totalmente. Bueno, esto de la decisión para mí es clave. Lo que pasa que, no sé, yo que pasé por todo esto que estamos hablando, y yo creo que seguramente vos también, porque no hay ningún maestro verdadero que no haya atravesado por las noches oscuras y por esa desesperación de la búsqueda del sentido, ¿no? Me parece que todos nosotros los que podemos convidar esta paz dinámica, porque realmente para mí, bueno, no sé si fue el curso de milagros, la terapia transpersonal o qué, en algún momento se me unió estoy siendo, ¿no? Y dejó de ser una lucha contra el ego, ¿no? Y yo digo, no sé qué alquimia, no sé, no tengo la fórmula, ¿no? Pero sí fue como una gran entrega, ¿no? Es como un gran rompimiento que es una y otra y otra y otra vez hasta que algo se suelta, ¿no? Porque en realidad si pensamos la historia de la humanidad, estuvo atravesada por esta búsqueda espiritual, ¿no? Desde el principio. O sea, todas las épocas tuvieron sus iniciados, sus maestros, ¿no? Sus sabios, que estaban comunicando esto. Entonces es como si hubiera una orilla, ¿no? Entonces hay unos de este lado y los otros que le dicen, vení, vení, que está bueno de este lado, ¿no? Sí, sí, Se puede. sí, Entonces sí, digo, ¿cuál sí. será el puente que no sé si desde la cábala, ¿no? Se puede ofrecer para los que están del otro lado, todavía no tomaron esa decisión, ¿no? Porque yo siento que es una decisión del alma, donde uno en algún momento se rinde, ¿no? Se Bueno, rinde. Y el realmente hay un puente, cambio. el ¿Mm? puente, como todo puente, es bidireccional. Es decir, el puente no es solamente cruzar el puente, sino volver otra vez hacia atrás, que no es evolución, es una oscilación constante. Es una oscilación constante. La mente racional nos otorga organización. El problema es si esa organización no tiene flexibilidad, se vuelve entonces dogmática. Entonces, no es que tiramos abajo la mente racional, es que situamos la mente racional donde tiene que estar. Entonces, la primera cuestión para mí importante, y sobre todo en la espiritualidad, es que un nivel no anula al anterior, lo trasciende. Y Tal cual, trascenderlo implica que no queda anulado al nivel anterior. totalmente. Entonces, cuando vamos a lo intuitivo, cuando vamos a la dinámica, no implica que destrozamos la mente racional, ¿No? sino que No, ponemos la mente racional al servicio del alma. no, Entonces, cuando nosotros no. decimos, bueno, hay que salir de la zona de seguridad, no hay que dejar abandonada la mente racional, hay que Todo lo darle a la mente contrario. racional su función de organización, que es lo que la mente Exacto. racional se tiene que, de alguna manera, para eso está preparada. La Entonces, por mente eso sirve, digo, ¿cómo, perdón? sirve, la mente racional sirve a su amo y no al revés, ¿no? Así es, lo que pasa es que hay un concepto de la cábala, que para mí es central, que todo lo que existe tiene su función, porque si no, no existiría. Tal cual. Todo lo que existe tiene Es su perfecto. función. Pero Hasta entonces, el ¿qué es lo ego. que...? Claro, pero el problema, ¿qué es lo que hacen? Muchas religiones, otras espiritualidades. Van contra el sexo, van contra el ego, van contra la materia, Claro. van contra la mente racional. De repente escuchás
a gente en el mundo espiritual, no es necesario leer ningún libro, solo la experiencia. Otros que te dicen, no es necesario tal cosa, sino meditar. No es necesario, son todos espirituales excluyentes. Van excluyendo, te dicen, la intuición contra la mente racional, los libros contra la meditación. Esto en la cábala es terrible, porque esto es sacarte una sefirá entera, es liquidar una dimensión. Las 10 dimensiones son imprescindibles. Cualquier persona que en el mundo espiritual quiera anular una dimensión, le va a salir mal. Ya tuvimos siglos donde la gente quiso anular la sexualidad. Salió mal. Gente que anuló la materia. Salió mal. ¿Por qué? Porque es parte del alma, parte de la estructura de las 10 dimensiones del alma. Por lo tanto, ¿de dónde partimos? Partimos de no condenar a ninguna dimensión. Y todavía se escucha en el terreno de la espiritualidad, inclusive dentro de la Cábala. Gente que dice, no vayan a leer los libros, la mente racional no sirve, sirve la experiencia. Pero Dios mío, se están cargando la biná. O gente que dice, no sirve meditar, solamente sirve leer libros, se están cargando la jojma. Claro. Es decir, es la inclusión, ¿no? Es la inclusión de todo lo que existe, porque todo es lo que somos todo lo que es y existe. Entonces, a medida que vamos incluyendo, es como quien va subiendo el piso. En el primer piso se ve una dimensión, en el segundo y en el penthouse se ve la totalidad. Entonces uno puede tener como mayor disponibilidad, se vuelve un maestro, un mago, ¿no? Un sabio. Todo lo que ha sido creado, como tiene una función, ¿por qué no lo vamos a utilizar según la función que le corresponde? Es completamente ignorante que alguien teniendo algo no lo puede utilizar a su favor. Es decir, se creó el mal. Bueno, a ver, ¿qué aprendemos del mal? Venga, vamos a ver qué se aprende del mal. Se creó el sufrimiento. ¿Por qué se creó el sufrimiento? Bueno, venga, vamos a ver por qué el sufrimiento. Son materias. Todo se creó al servicio de que podamos crecer. No, le tengo miedo, esto es Satán, hay que huir. No, a ver, no huyamos, miremos a ver si este es Satán, porque esta huida, primero, a Satán lo está haciendo más grande, y segundo, que yo no estoy aprendiendo nada, porque yo no estoy aprendiendo algo que huyo. Y entonces yo creo negación de la materia, negación de la sexualidad, negación del yo, negación del intelecto, negación de la meditación. Vemos espiritualidades que van negando alguna dimensión. Todos recortados, recortados. Yo creo que un maestro que niegue algo de la realidad está cometiendo una división de Dios. Está partiendo a Dios, está seccionando a Dios. Es decir, en realidad, maestros espirituales que en el fondo son politeístas, porque al negar una parte, niegan el todo. Tal cual. Totalmente de acuerdo. Bueno, esto creo que tiene que ver con la nueva conciencia espiritual, ¿no? Yo creo que yo estoy escuchando, por suerte, bastante gente que está entrando en esta nueva versión de seres humanos completos, ¿no? Seres humanos completos. O sea, ya hay permiso para ser humanos, ¿no? Y creo que eso es como muy importante. Pero bueno, volvamos al vacío, ¿no? Y al miedo que produce esta iniciación. Es como una iniciación, ¿no? El vacío. Que parece que es lo que decías vos, ¿no? O sea, este quiebre de identidad. Pero, como dice la gran pregunta de Oriente, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿A dónde está basada mi identidad que está sujeta a la muerte? ¿No? Porque si mi identidad está sujeta a la muerte, voy a vivir aterrado en relación al vacío. Pero en realidad el vacío es ese toroide que cuando uno entra, se vuelve el todo, ¿no? Esto que decías antes. Pero esta negrura, ¿por qué se produce según la Cábala? ¿Por qué produce tanto terror? Algo que es el destino del alma, en realidad. Bueno, lo que tú dices concretamente, esta no aceptación de la función de la oscuridad, ¿no? Comprender la serpiente que vino a desequilibrarnos, cuando en realidad el desequilibrio fue para nuestro crecimiento. Estamos teniendo una percepción negativa de la realidad, por el cual volvemos a la cuestión de que la persona no puede ver la función del vacío. No está pudiendo comprender la función del vacío. Y te diría lo triste de todo esto, que en el siglo XX, en cierto modo, esto se impuso como ideología. Es decir, Sartre con el existencialismo, o el pesimismo de Cioran en Europa, los dos en Europa, en Francia, lo que hicieron es liquidar
las esperanzas del esoterismo antiguo y medieval. Es decir, en realidad no solamente mataron a Dios como Nietzsche, sino que mataron la esperanza del ser humano. Y esto yo creo que fue lo peor, porque no puedes matar a ninguna de las dos. A Dios porque es una energía cósmica, y al ser humano tampoco le puedes matar la esperanza porque es parte de su propia biología. Entonces, que la mente llegue a conclusiones antibiológicas en el sentido de que la mente no comprenda cuál es el sentido del vacío, es que estamos solamente confiando en una dimensión, en la cuestión mental. Y nosotros tenemos que operar más allá de la cuestión mental, en una situación que yo diría metarracional. Si no vamos a la física cuántica, a Schrödinger, si no vamos a las leyes que no operan en la realidad de lo que vemos, en el espacio-tiempo, si no vamos a otro tipo de leyes que operan en lo oculto, donde en realidad en lo oculto suceden cosas muy misteriosas, donde nosotros somos energías que parecemos fragmentadas, pero estamos dentro de un continuo, y donde lo que nosotros llamamos muerte es solamente un cambio de forma de la propia energía. Hay que hacer una revisión completa de nuestra percepción. Es decir, la gente va a seguir estando aterrada en la medida en que no comprenda exactamente la función de la oscuridad, en que no comprenda la función del vacío y que no comprenda. Tenemos que elevar la comprensión, pero vuelvo a reiterarte, comprensión no significa basarnos en respuestas dogmáticas, en zonas de seguridad. Comprensión es salir de tu castillo mental y mirar que la realidad no tiene que ver con el yo que creó el castillo mental. Es decir, hay que salir de la fortaleza mental del yo y salir fuera y bombardear el castillo, que no quede castillo, salir del castillo que te encerraba, porque la mente creó un castillo para defenderse de lo que había afuera y quedó atrapada adentro. La mente creó su propia cárcel al no poder salir. El que lo vio claramente es Jung, esto, cuando encontró el tema de los arquetipos, porque dijo, lo que está haciendo Freud es quedarnos dentro de esta cárcel, y entonces esto no tiene ningún sentido, esto no es una cárcel, hay que salir desde aquí hacia afuera, ¿no? Ese es el pensamiento junguiano. Por lo tanto, el pensamiento místico es un pensamiento, acá no hay ninguna cárcel, la oscuridad tiene su función, el vacío tiene su función, y hay que estudiar cuál es. No es fácil, porque hay un miedo heredado, porque está heredada la zona de seguridad. Es decir, tenemos mentalmente una herencia de zonas de seguridad, llámese fidelidades religiosas nacionales o fidelidades de todo tipo. Nosotros tenemos desde la prehistoria una gran fidelidad a la tribu, y esa fidelidad a la tribu a nivel emocional, todas estas lealtades, que son totalmente irracionales porque son emocionales, tienen que ser estudiadas porque muchas veces hacen explosiones contra el intelecto. Entonces el intelecto parece que toma decisiones intelectuales, pero son decisiones totalmente condicionadas por las directivas tribales. Por tanto, hay que hacer un cambio de percepción fuera de la tribu. Es absolutamente difícil porque la tribu siempre pide lealtad, sea la tribu que sea, partido político, hincha de fútbol o religión, estamos hablando de todas las tribus, y entender lo universal, ¿no? Es decir, si Borges, fue porque fue universal, si Yeshua de Nazaret, si Jesús fue lo que fue porque es universal. Al final los que trabajan por lo universal terminan haciendo el trabajo. Los que terminan trabajando por una tribu crean trincheras y crean guerras y crean conflictos. Todo el que trabaje por una zona de seguridad termina creando un conflicto contra lo universal. Lo mismo es adentro, ¿no? Lo que es afuera es adentro. O sea, esto sucede, adentro con uno. Por eso un maestro que liquida una dimensión, lo que luego va a hacer es una prohibición. Va a empezar a crear prohibiciones. Y cuando hay un maestro que crea prohibiciones, cuidado, porque está a punto de empezar a juzgar. Y empieza a reemplazar a Dios. Es decir, todo este camino es un camino de idolatría. Es un filo de navaja, ¿no? Es un filo de navaja. ¿Y qué opinás no sé si vos estás escuchando un poco, pero se escucha mucho, esto del salto cuántico entre la tercera y la quinta dimensión, que se supone que estamos ante eso en este momento del planeta, con la aceleración del tiempo, con el cambio del eje planetario,
¿no? Como todas estas cuestiones que sí están como poniéndonos ante una velocidad, ¿no? Ya con mi maestro hablaba de ir a la velocidad de la vida. Estamos todos como ¿no? Tomados por una sensación de una gran velocidad. Y yo esta semana recapacité mucho sobre esto y digo, si seguís a la velocidad interior en esta renovación constante, sabiendo que es como que uno está online, ¿no? Fluye y uno va a la velocidad de la vida. Ahora, si uno resiste y resiste a esta velocidad de la vida, de lo que está sucediendo, porque estamos conectados, ¿no? Estamos macro conectados, ahí es donde empieza también como un gran conflicto, ¿no? Bueno, mira, hay dos extremos. Hay un extremo que es paralizar los procesos y hay otro extremo que es acelerarlos más allá de lo normal. Acelerar un proceso más allá de lo normal también es un problema porque crea demasiada ansiedad, demasiada inmediatez y el nivel general de la conciencia de la humanidad no va todo al mismo tiempo. Es decir, nosotros porque estamos en el ambiente espiritual vamos viendo que hay un gran despertar, pero no son los 8.000 millones de personas que hay en el mundo, no, que lentamente aumentan su nivel de conciencia, por más que el eje de la Tierra haya cambiado, hay gente sí, que todavía no cambió nada. Entonces, hay que tener un cuidado en ambos sentidos. Una aceleración desmedida hace que no se haga el trabajo de fondo. Y entonces, finalmente, estemos trabajando con humo, no estemos trabajando con contenido. Si tú vas demasiado acelerada, no puedes profundizar. Si tú frenas los procesos de manera conservadora, indudablemente no estás viendo qué cambios se están produciendo. Te estás quedando atrás. Siempre aquí hay un punto medio que es muy difícil de saber quién está dónde, en ese punto medio donde la aceleración que te lleva a la ansiedad es muy peligrosa. Entonces hay que frenar la aceleración para hacer un proceso de profundidad interior. Y al mismo tiempo, esa profundidad interior no puede quedarse atrapada en la zona de seguridad, como tú bien decías, no se puede frenar. Entonces, esto es como una autopista. Yo no puedo ir a 300 kilómetros por hora, pero tampoco puedo frenar en medio de la autopista porque seguramente alguien va a venir y me va a chocar. Y va a ser un desastre. Entonces, frenar, no se puede frenar. Hay que aceptar la información que viene dentro de la realidad del cosmos, pero tampoco acelerarse a una velocidad donde se pierda profundidad. Lo que hoy está pasando en las redes sociales tiene un aspecto bastante negativo, porque las redes están acelerando mucho más rápido que las posibilidades del alma en integrar de manera profunda los conceptos. Totalmente de acuerdo. El planteo que la espiritualidad tiene que hacer es de crecimiento y sosiego simultáneamente. Claro, no hay ningún lugar a donde llegar, ¿no? Ya estamos ahí. Totalmente, ya estamos ahí. Lo que pasa es que el problema es este punto donde se ve mucha ansiedad en mucha gente de querer el reino de los cielos mañana y mucho freno de la gente en bajar los brazos y renunciar. Yo creo que ahí hay que ser muy cuidadosos, porque ya te digo, Mayenka, la aceleración también puede ser muy peligrosa. Totalmente. Porque podemos ir a una aceleración donde todas las almas no nos puedan seguir. Entonces vamos a terminar como unos locos hablando solos. Y esto tampoco tiene sentido. Sí, no, es un punto muy, muy exacto, es muy, muy perfecto lo que decís y es maravilloso porque tal cual, si no estamos ahí, ¿dónde estamos, no? Donde estamos ya no tiene sentido, o sea, empieza a haber como un sinsentido, ¿no? Exacerbado por no estar tomando el propio ritmo interior que va a la velocidad de la vida, que es distinto, ¿no? Es como... Por eso digo, hay que ser muy cuidadoso con, Mira, con los conceptos. La propia biología te lo demuestra, ¿no? Si tú vas a la biología, tú no puedes tomar una manzana antes de que madure, pero tampoco la puedes dejar colgando hasta que pase su proceso de madurez y se pudra, ¿no? Entonces hay un momento donde el granjero sabe que tiene que sacar la manzana, hoy es el día en que tenemos que sacar la manzana. Tal cual. En el mundo espiritual, la tendencia
pero es una tendencia natural por nuestro deseo, digamos, por nuestro deseo interior, es en general acelerar más de lo que podemos. Nosotros siempre tenemos un pequeño problema en la espiritualidad, y es que tenemos gente demasiado acelerada, que habla de niveles y niveles y niveles, y que todos los días cambian todos los planetas, y que todos los días es el final del mundo, y que todos los días... Claro, Entonces claro. esto hay que frenarlo también, hay que frenarlo porque no puedes estar viviendo a los altos. La gente vive, trabaja todos los días, tiene una vida cotidiana que hay que respetar, hay que leer, hay que profundizar, hay que Y ahí, escribir, hay que tener cierto sosiego. Por eso digo, el crecimiento tiene que darse en el sosiego. Lamentablemente hay mucha gente en el mundo espiritual que tiene su propio público como saltando en forma permanente, cada semana con una novedad que ya no hay más que novedades. juegan con el faltante, ¿no? Justamente con el vacío, con esa sensación de que me falta algo para estar completo. Claro, es como, Y ahí ¿sabes qué? Si Saturno y Urano la próxima semana van a estar en sí, conjunción, cuidado. es como que cuidado que va a llegar la salvación, ¿no? Entonces, a mí me pasó en el 2012. En el 2012 yo estaba dando conferencias con un grupo en Israel, y había uno o dos rabinos que decían, bueno, señores, se termina el mundo. Y yo Claro, decía, acá no se termina nada, acá hay que seguir trabajando. tal cual. Mira, hay una narración que a mí me gusta mucho, y es la siguiente. Es una narración, es un cuento de Polonia del siglo XVII o del siglo XVIII. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si te dicen que llegó el Mesías y estás plantando un árbol? Termina de plantarlo y no abandones la plantación para ir a saludarlo. Es decir, lo que está pasando hoy mucho en la espiritualidad es que la gente está queriendo el salto de la humanidad, pero el salto de la humanidad se da en un proceso de sosiego, de profundidad interior. Son años donde nos tenemos que preparar. No es una irrupción violenta, sino es día tras día. Y entonces a mí me preocupa en la espiritualidad que el trabajo cotidiano se ha quedado apartado y la gente viva en la misma inmediatez económica del comprar y de tenerlo. Es la McDonaldización de lo espiritual. Es decir, quieren la redención mañana. Lamento, señores, mañana ni pasado ni... No hay redención. La redención es un proceso, no es un resultado. Entonces, se escuchan muchas voces, se termina el mundo, vienen los extraterrestres, se termina... Acá pueden venir los extraterrestres, pero hay que seguir trabajando, Mayenka. Hay que seguir estudiando, inclusive si vienen los extraterrestres, tenemos que seguir con nuestra vida cotidiana, porque tenemos que seguir profundizando en nuestro interior. Pero además Cuando tenga que pasar... hay una cuestión, perdón, Mario, Sí, perdón, no, te tranquila. interrumpí. No, que hay una cuestión que tiene que ver con esto, que me parece que durante muchos siglos pusimos en versus ser humano de ser espiritual, ¿no? Y me parece que esto es clave, ¿no? Y por eso le tuvimos miedo al vacío. Y por eso estamos tan escindidos en tantos aspectos, ¿no? Y cuando yo digo permiso para ser humano, y lo que vos estás diciendo, el sosiego humano, ¿no? Tiene que ver con esto, es como solamente conquistando y como haciendo check, ¿no? Con las materias, logré comprender lo que es una buena pareja, logré, ¿no? O sea, vamos atravesando las materias y en la humanidad, en este planeta escuela, nos vamos descubriendo como seres espirituales, seres humanos. Esto de ser espiritual, a mí ya también es como que me suena hasta ruidoso, ¿no? ¿Cómo ser espiritual? Somos seres espirituales. O sea, por eso digo, el yo soy incluye todo, ¿no? Todo lo que somos. Pero bueno, mira, estás tocando el hueso de un problema que es el lenguaje, porque desde ese punto de vista tenemos siempre un gran problema de que prácticamente no podríamos hablar casi, porque todas las palabras reducen mucho todos los discursos. Entonces, claro, decimos ser espiritual y generalizamos, lo decimos mal. Tendríamos que poner en cuarentena todo nuestro lenguaje, no solamente el término de ser espiritual. Si tú criticas a cualquier palabra que utilicemos del lenguaje, vas a tener razón. Porque en la mística tenemos el problema de que ningún tipo de palabra puede llegar a la profundidad de sentido con la cual estamos utilizando. Así que si mañana te chirría
otra palabra, también vas a tener razón, porque esa palabra está tan limitada que no va a llegar al sentido. Lo que tú estás planteando con este tema del ser espiritual que te pone mal, es la limitación del lenguaje, que eso estudiamos en Cábala. No te tenés que poner así, tranquila, No, Mayenka, no te no, pongas no, así. no, pero quiero decir, lo que quiero decir es, bueno, después vamos a ir porque hay un montón de preguntas sobre los adolescentes, qué hacemos con los adolescentes, ¿no? Y es un tema muy interesante. Ahora vamos y voy a ver si hay algunas preguntas para que contestemos, no sé si tenemos tiempo, pero un poquito. Pero me refería a, no es esta crisis adolescente con el lenguaje, sino que me parece que en relación al vacío y a todo este conflicto, es porque estuvimos muy escindidos. Y es como era ser humano versus ser espiritual, Estamos ¿no? Y prescindidos. que me parece que ahí está la clave, ¿no? Como en el punto medio de este péndulo que cuando se aquieta, encuentra que en ambos extremos había templos, ¿no? Y que todo el recorrido era parte de esta vida, ¿no? Lo que De este tú, estar encarnados. lo que tú estás planteando de la escisión, lo estudió lo que se llama la Escuela de la Cábala de Soria en el siglo XII, donde ellos dijeron que un alumno, cuando estudia la mística, el problema que tiene es la fragmentación, que tiende a fragmentar y tiende a dualizar y a escindir. Y en nuestra cultura occidental hemos escindido mucho, en eso tienes toda la razón, hemos escindido muchísimo. Por eso cuando empezó nuestra entrevista que dije, hay muchos maestros que van contra la razón, otros que van contra la intuición, otros, pero claro, eso implica un dualismo, una escisión. Ser realmente monoteístas en serio es casi imposible, es muy difícil. La gente siempre se cinde, por lo menos entre el yo y lo demás. Así que ahí hay fragmento, ya hay fragmentación. Monoteísta puro es el que de alguna manera, bueno, ha llegado a la unidad, al sentimiento de unidad. Pero en realidad, siempre que la mente aparece, vivimos en el estado de fragmentación. Así que la mente lo que hace al final es entender cómo funciona la fragmentación. Totalmente. Bueno, hay muchas preguntas. Vamos a ver, me interesaba una que hacían sobre los adolescentes, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para acompañar a los jóvenes a entender su vacío y ser lo que se requiere para recibir? Dice Olga, y hay varios, ¿no? Varios de este tipo de preguntas que bueno, aparentemente los jóvenes están en una crisis en este momento planetario, es verdad, y bueno, ¿qué hacemos con eso? Yo contestaría con dos respuestas. Una de la cábala medieval y otra de Jean Piaget. Y las dos dicen lo mismo. La cábala dice, el ocio es la madre de todas las transgresiones. La primera. Y Jean Piaget dice, el trabajo redime de la desesperación mental. La única forma de salir, y fíjate que los padres lo hacen intuitivamente, cuando por ejemplo envían a los hijos a los deportes. ¿Por qué motivo hacen que su hijo tenga vida deportiva? Dicen vida saludable, vida deportiva. Porque lo que están haciendo, en cierto modo, es ocupar espacios donde se vaya la acción. Tú tienes que pensar que a pesar de que el alma está en su proceso evolutivo dentro del adolescente, a nivel de energía tiene muchísima cantidad de energía. Es decir, uno de los problemas que tiene la adolescencia, problemas barra virtud, ¿no? Justamente es una gran oportunidad, es que un adolescente puede, no sé, no dormir 2 noches, porque sigue igual. Yo no duermo la mitad de una noche, estoy muerto ya. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los adolescentes o con los jóvenes? Tienen mucha reserva de energía. Y cuando alguien tiene tanta reserva de energía, las posibilidades de mala distribución de la energía son muy altas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que lo que hay que hacer es llevarlos a la acción. Es decir, que desplieguen la energía, porque tiene mucha energía sobrante. Entonces, cuando alguien tiene mucha energía sobrante, yo sentí siempre que hasta los 50 y pico tuve energía sobrante. Ahora ya no tengo energía sobrante. Ya que estoy llegando a los 58, ya la energía no me sobra. Pero hasta los 52, 53 te podía decir que tenía energía sobrante. Y el problema de la energía sobrante es que la tienes que distribuir muy bien, porque si no esa energía va a ir a sitios incorrectos. ¿Qué quiere decir sitios incorrectos? Sitios donde no va a encontrar crecimiento ninguno el adolescente, que va a sufrir, que va a implosionar,
porque esa energía se le va a meter dentro, esa energía hay que desgastarla, es decir, esa energía hay que llevarla a la acción. Y por eso mi consejo es el estudio, el trabajo, el deporte, es el desgaste energético. Ahora bien, lo que habría que hacer mientras tanto es una gran motivación de tipo, yo llamaría más que intelectual, espiritual, no religiosa, pero que al principio, cuando una persona joven en general tiende más a la racionalidad para el control que a la intuición. Hay gente joven muy intuitiva, pero en general siempre la gente tiende a la racionalidad, y también la gente joven tiende al dualismo, porque van a los extremos. En general, fíjate que la gente joven vota a los extremos. Extrema derecha, extrema izquierda son de gente joven, ¿no? O por ejemplo, gente joven que dice quiero encontrar la verdad y se vuelve fundamentalista religioso. ¿Por qué motivo? Porque el péndulo de alguna manera no oscila. Yo creo que hay que hacerles comprender a la gente joven la ley de la oscilación, que para mí en la Cábala es como la ley principal, donde en los extremos se cometen pérdidas de energía, pero todo esto se puede explicar, se puede bajar a la juventud. Mira, nosotros tenemos una profesora, tenemos dos, pero una sobre todo que es Verónica Yankelevich, que en la Escuela Hort de Buenos Aires ha hecho un trabajo, está haciendo un trabajo increíble, con jóvenes de 16, 17, 18 años, entre 16 y 17, donde ella aplica la Cábala a estas edades con un cambio de percepción, con una cantidad de preguntas. A mí, bueno, de hecho, yo hace un año y medio me reuní con ellos vía Zoom, con más o menos eran 50 o 60 jóvenes de 16 a 18, y a mí me sorprendió cómo tienen lo maleable de poder cambiar la percepción ahí. Es decir, si tú lo haces a los 16, 17, ¿no? Esa es una edad que todavía está como viste, el caballo antes de salir a la carrera, ¿no? Como, ahí es un momento como de mucha inspiración. Ahora después, 20 y pico, acá preguntaban el tema del alcohol, ¿no? Del suicidio. Cuando ya salieron del colegio y empiezan a darse cuenta de que, no sé, que no les interesa nada, ¿no? De que no hay modelos, porque vos decís que trabajen, que estudien, que hagan deporte, ¿no? Esta es la vieja escuela de toda la vida, pero tampoco quieren esto. No, yo lo que estoy diciendo, cuidado, lo que estoy diciendo por un lado es la distribución energética. ¿Qué quiere decir? Distribución energética es algo tienen que hacer, porque tampoco decir estoy de acuerdo. porque eso es la vieja escuela, dejarlos en el limbo. Es que estoy de acuerdo, pero el problema es que no quieren, se drogan, se alcoholizan, se quieren suicidar, porque no entran en esa. No, lo que pasa es que lo que hay que hacer es un cambio de percepción. Lo que pasa es que el cambio de percepción no es global, no es a todos los jóvenes de 20, es uno por uno. El problema de los cambios, nosotros cuando estamos impartiendo la clase de Cábala, no es a 100 alumnos, es a cada uno de los 100. Es decir, cada uno tiene que hacer su trabajo. Entonces, aquí la cuestión es saber cada situación en particular, entrar a cada situación en particular. Aquí sí yo no generalizaría, porque hay muchísima cantidad de motivos por los cuales los jóvenes se drogan o se alcoholizan, no todos. Pero por eso digo, hay que trabajar lo que nosotros llamaríamos el sentido simultáneamente al desgaste de energías. Es decir, no estoy aplicando solo la vieja escuela, es la vieja escuela más el sentido. Es decir, lo motivacional no para que sean buenos profesionales. Si quieren ser buenos profesionales tampoco está mal. Lo motivacional en el sentido de darles un sentido a su vida. Por eso digo, hablar de espiritualidad, cambiar la percepción, no implica la omisión de la actividad, porque otra vez si no estamos en el dualismo. Es decir, dejamos la vieja escuela que no hagan nada y los ponemos a pensar con las dos manos en la cabeza a ver cuál es su sentido de la vida. No, sobra energía. Así que vieja y nueva escuela. Totalmente, pero mira lo que dice las energías y la nueva escuela para saber dónde situarlas. Estoy 100% de acuerdo, pero bueno, estamos ante un dilema. Acá dice Mariana Santangelo, hola Marian, pero gran parte del problema es que no quieren, en mayúscula, hacer
ejercicio, ni estudiar, ni hacer nada, y además están en otro proceso. Son otra generación que traen algo también para proponer. Yo creo que en este sentido, ellos tienen como el vacío más cerquita, ¿no? Nosotros, como decíamos al principio, teníamos que hacer la foto, teníamos como la ilusión de tener la foto. Pero Mayenka, si nosotros tenemos 2300 años de sabios que estudiaron esto, ellos qué van a venir a proponer si se sienten vacíos, si están perdidos. Esta es una cuestión ingenua, no hay que caer en ingenuidades dentro de la espiritualidad. ¿Cómo van a gente que se siente vacía con 15 años? Claro que nos pueden proponer cosas, pero nosotros tenemos 2300 años de tradición de sabios en el pueblo de Israel, donde todos ellos pasaron por vacíos. Yo no estoy descalificando de que la nueva generación no puede proponer, porque pueden ser almas viejas. Pero si nosotros tenemos 2300 años de tradición, yo creo que lo que hay que hacer es poner esa tradición al servicio. Y todavía esa tradición de la Kabbalah al servicio no está puesta. Todavía no hay maestros entrenados en esto. El problema que está sucediendo es que la velocidad de esa situación de abismo, para llamar a ese vacío como lo sienten los jóvenes, no llegó con la suficiente fuerza nuestra de estar preparados para responder a esto. Es decir, nosotros no estamos preparados para responder a esto, pero nosotros sí tenemos los sabios de una tradición que han respondido a esto. Entonces, es nuestra responsabilidad volver a esas fuentes de esos sabios, entrenarnos nosotros para comprender cómo funciona, digamos, ese vacío, y por supuesto escuchar a estas almas que seguramente nos van a proponer, pero no caer en el infantilismo de esperar que gente vacía con 15 años nos proponga algo, cuando tenemos una tradición muy antigua, con muchas metodologías, para que ellos puedan percibir el vacío más rápidamente, porque de repente no nos pueden proponer nada, porque de repente se pierden en la droga y en el alcohol, y no llegan a proponernos nada. Exacto. Fíjate lo que pasó en la década del 70. La década del 70, ¿qué es lo que pasó? Que la gente moría de sobredosis, no pudieron proponer nada. Es decir, hubo una generación que se perdió. Entonces nosotros no podemos ser irresponsables en creer que la nueva generación va a proponer cuando tenemos las herramientas de 2300 años de sabiduría. Lo que pasa es que nosotros tenemos que ser responsables de aprender esa sabiduría y no darles mensajes vacíos a ellos. Yo creo que el problema del vacío que ellos tienen es que no lo pueden cubrir con mensajes vacíos de nuestra generación. Tal cual. Bueno, ahí hay un tema clave, ¿no? Yo soy arteterapeuta y cuando trabajaba con niños, decía, en realidad tengo que trabajar con los padres, porque el problema no lo tienen los niños, sino lo tienen los padres. Entonces acá hay algo muy interesante en lo que estás planteando y es cómo nos llevamos nosotros, los adultos, con el vacío y empezar a trabajar, ¿no? Para poder dar respuestas verdaderas. Yo me acuerdo cuando vivía en Madrid, que me fui a los 17 años, y me la pasaba horas leyendo a los sabios, ¿no? Y me iba a Ávila, y me iba a Toledo, y me leía todo Hermann Hesse y Rilke, y yo veo que esta generación ya no tiene el tiempo, por eso hablo de la velocidad, para encontrarse con eso, ¿no? Es como el YouTube, los mensajes, el rol de Instagram. Entonces, en esta velocidad también hay y bueno, está todo disponible, pero en el fondo en ese todo disponible no hay nada. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Nosotros... Es muy difícil en una entrevista explicar siglos y siglos de sabiduría, es casi imposible. Nosotros estamos utilizando conceptos que generalizan mucho. Estamos diciendo todos los jóvenes, es un concepto que no tenemos que utilizar. Estamos diciendo todos los adultos, es un concepto que no tenemos que utilizar. Ni son todos los adultos, ni son todos los jóvenes. La generalización es un peligro. Por lo tanto, vuelvo al eje central sin generalizar. Hay que crear un marco de desarrollo de conciencia caso por caso. Es decir, hay que ir uno por uno. No generalicemos porque es muy peligroso. No sabemos lo que pasa con todos los jóvenes y seguramente generalizando no lo vamos a saber ni con todos los padres de los jóvenes. Entonces, la generalización es muy peligrosa. Lo que hay que hacer es cambiar uno por uno. Cada alma tiene que hacer el camino que tiene cada alma. El camino es totalmente individual. Si nosotros hacemos en una entrevista demasiadas generalizaciones,
todas van a ser erróneas. Todas las generalizaciones van a ser erróneas porque todos son excepciones. Todas las almas son excepcionales. Todos son excepciones. Así que ni todos los jóvenes, ni todos los adultos, ni todos los judíos, ni todos los argentinos. Tenemos que empezar a entender que cada alma tiene su camino y que cuando nosotros encontramos un sistema de percepción donde esa alma encuentra su camino, entonces ya hicimos bien el trabajo, esa alma hizo bien el trabajo. Hacer análisis sociológicos y generalizar me parece altamente peligroso. Perfecto. Porque siempre hay excepciones a cualquier cosa que digamos. Cualquier cosa que planteemos como general. Si tú dices toda la juventud, estamos... Por supuesto, por supuesto. Si decimos todos los adultos es erróneo. Obvio. Hay que dejar de generalizar. Mira, si algo uno aprende de Yeshua de Nazaret, es que él iba uno por uno. Es decir, hablaba del buen samaritano, no hablaba a todos los samaritanos, hablaba del buen samaritano. Es decir, nosotros tenemos que apelar a una comunicación con cada alma. La redención opera en cada alma. El Tikkun Olam, la redención, no es general de la sociedad. Pues si no vamos a caer como cayó el marxismo en su momento, de que tenemos que cambiar toda la sociedad. No, acá no hay que cambiar nada. Acá lo que hay que hacer es que cambie la percepción alma por alma y no generalicemos más. Lo que hay que es ir un alma y ver qué problemas tiene esa alma, porque la distribución de energía que tiene esa alma es totalmente diferente de la otra, totalmente diferente de la otra. Hay que hacer un trabajo individual a nivel espiritual. No hay que generalizar en el mundo espiritual, porque eso es muy grave. Siempre va a haber excepciones. Genial, genial. Bueno, el tema es que había muchas preguntas de qué hacemos con los jóvenes, ¿no? Y hay como, se supone que uno hace como... Yo creo que la pregunta de la persona que dijo qué hacemos con los jóvenes, la pregunta se tiene que reducir, ¿qué hace con el joven que ella tiene en su casa? No qué hacemos con los jóvenes. La pregunta se tiene que reducir, ¿qué hago yo con mi hijo? ¿Qué hace él con su joven? No sé cómo hacer con todos los jóvenes. Lo que hay que intentar es uno por uno. Bueno, Mayenka, me tengo que ir, lo lamento, me tengo que ir volando. Me encanta, maravilloso. Bueno, gracias, y gracias a todos los que estuvieron ahí. Ojalá haya servido para algo. Siempre escucharte es un placer. Es un diálogo, ¿no? Yo, a veces hay gente que no quiere que yo hable, pero yo me doy el lujo de conversar con vos porque para mí es un placer. Y yo también aprendo un montón en este diálogo. Así que gracias, y gracias a todos. Nos seguimos viendo. Un abrazo grande, Max. Un abrazo, un beso.